¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida, tantas veces fantástica, pero en otras ocasiones trágica, de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto, y el capítulo de hoy, yo de ustedes es que me agarro bien fuerte de la silla del sofá, donde sea que lo esté oyendo, me sirvo una copa de vino, una cerveza y me dispongo para disfrutar, porque viene cargado de cosas muy tesas, se lo prometo. Sin embargo, antes de empezar, les recuerdo que el club de lectura de cuentos de Literatus ya están dando, es virtual y nos reunimos a leer y desarmar cuentos para aprender a escribir mejor, pero sobre todo a pasarla muy bien. La nueva reunión será este jueves 21 de noviembre y el autor elegido fue T.C. Boyle, que es un escritor de Estados Unidos que toca temas muy parecidos, me parece, a Chuck Palahniuk, el autor de Tripas, que sé que es un cuento que genera mucho disconfort entre el público de literatos. Bueno, vamos a leer a T.C. Boyle con un cuento que se llama Amor Moderno, que está muy bacano, muy teso y del cual se puede aprender muchísimo. Y participar en el club de lectura es muy sencillo, solo tiene que unirse a la comunidad de Patreon, que son $3 o $6 mensuales, según los beneficios que usted desee. Y con eso yo ya les mando el cuento y el link de la reunión. Se pueden suscribir con el link que está en la descripción del podcast o pueden escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, yo ahí casi siempre respondo y desde ahí les ayudo a que se inscriban y que hagan parte de este club de lectura que está muy bacano, muy teso. No espere más y únase al club de lectura de Literatus. Ahora sí, ponga la atención, el capítulo de hoy está dedicado al dandy de dandies, al hombre estética de nacimiento, al autor de un clásico de literatura como es El retrato de Dorian Gray. ¿Quién no ha leído ese libro? De verdad, ¿quién no ha leído ese libro? Sí, hablo de Oscar Wilde, pero esto no es todo. Para este capítulo, además, invité a nada más ni nada menos que a Dani Alejandro Hoyos. Sí, sí, señores, el creador de Suso el Paspi. Así como lo oyen, él está invitado en este capítulo de Literatus. Entonces, el formato es muy sencillo. Primero hablaré de la vida de Oscar Wilde para que usted se lleve todo el chisme, como nos gusta acá. Después leeré el cuento elegido, que fue elegido en realidad por Dani y se titula El cumpleaños de la infanta. Y en la tercera parte, junto con Dani, vamos a hablar del cuento y vamos a desarmarlo. Espero que ya tenga ese vino, esa cerveza o lo que fuere y que esté listo o lista para disfrutar. Bienvenidos y bienvenidas. Los dos momentos más importantes en mi vida fueron cuando mi papá me envió a Oxford y cuando la sociedad me mandó a la cárcel. Esta frase me gusta abrir así como la parte de la vida de Oscar Wilde, porque esta frase vamos a ver que es muy cierta. La vida de Oscar Wilde tuvo esos dos momentos que partieron para siempre la historia, cuando fue a Oxford y cuando lo mandaron a la cárcel. Pero bueno, empecemos por el inicio. Su padre, Sir William Wilde, fue un eminente personaje que inauguró el primer hospital para ojos y oídos. Hospital que a día de hoy todavía existe en Gran Bretaña. Al igual que al hijo, pues sí, al padre, a Sir William Wilde, los escándalos lo persiguieron. En el caso del padre, antes de casarse, pues se dice que Sir William Wilde ya tenía 3 hijos en pecado, ¿no? Con mujeres a las cuales nunca esposó. Incluso una mujer alguna vez lo acusó de violentarla sexualmente en su oficina, caso que llegó a los juzgados y un juez decidió que Sir William Wilde tenía que reparar económicamente a esta mujer. Mientras tanto, la madre de Wilde fue una mujer interesada por el arte, sobre todo por la poesía. Se cuenta que cuando alguien se refería a ella como una mujer respetable, ella solía salir a cortarlo de entrada y decirle, no, 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 venga, acá en la casa Wilde nunca en su vida vuelva a referirse a alguien como una persona respetable. Ese término en esta casa está prohibido, porque ese término es solo para mercaderes.
Vean que fue una mujer bastante avanzada, incluso alcanzó a publicar poemas en periódicos bajo el seudónimo de Esperanza. Es bajo ese contexto que nace Oscar Wilde el 16 de octubre de 1854 en Dublín, en Irlanda. El autor para esa época pues creció en una mansión y bajo la compañía, oigan bien, de una mujer alemana que ayudaba a cuidar a Wilde, una empleada francesa y 6 sirvientes. Se dice que en la edad temprana pues la educación que recibió Oscar Wilde fue toda en casa y en los veranos solía irse de vacaciones al oeste de Irlanda. A los 9 años el joven autor fue enviado a Portura Royal School y allá se dice que tan solo pasaron 2 años antes de que se convirtiera en un dandy. Además fue en ese colegio que tuvo acceso y conoció los grandes clásicos de la literatura. De ahí Wilde se va a estudiar a Trinity. Allá pasa otros 2 años y mientras está allá como que empieza a darse cuenta que él quiere probarse para algo más grande. Entonces decide tomar el examen de admisión de Oxford. Sin embargo, lo que él buscaba más que simplemente entrar era que lo becaran. Entonces toma el examen que, pues sí, le da la beca y lo que pasa es que obviamente pasa y se gana la beca y empieza a estudiar en Oxford. Eso fue cuando apenas tenía 19 años y para ese momento él dijo una cosa que me parece muy interesante y es: seré un poeta, un escritor, un dramaturgo, de alguna manera u otra seré famoso. Él ya tenía esta idea y este pensamiento en su cuerpo y lo que quería en su vida era ser una persona importante, una persona que la sociedad reconociera, una persona que fuera recordada por el resto de la vida y vaya si lo consiguió. No pasó mucho tiempo en realidad para que Wilde se volviera famoso entre sus compañeros de Oxford por la manera en que vestía y lo que escribía. Es decir, él de entrada en Oxford empezó a ganar, sí, como fama y a hacer mucho ruido, pues porque es que él era un dandy y además era una persona extraña. Más allá de la forma de ser, también era como la forma en que hablaba, lo que decía, lo que pensaba. Era una persona supremamente interesante. Una de sus frases más famosas por esa época era: encuentro cada vez más y más difícil vivir a la altura de mi China azul. Y con esto hacía referencia a unas porcelanas que él tenía en su cuarto. Por eso les digo que era una persona que llamaba mucho la atención. Este tiempo como estudiante también fue muy importante porque conoció a muchas personas que después vendrían a jugar papeles en su vida cuando se fue a vivir a Londres y empezó con el tema de escribir obras de teatro y escribir literatura. En 1876 el padre de Oscar Wilde muere y un poco como que el autor queda a la deriva, queda en soledad, queda bajo su propio mando. Ahora sí le toca a él vérselas con el mundo y entenderse con la realidad. Después de esto él logra graduarse de Oxford y pues como que Wilde ya tenía muy claro cuál era el siguiente paso en su vida si él quería ser alguien, y ese siguiente paso era ir a Londres a hacer carrera y lograr que la sociedad o la alta sociedad de Londres se rindiera ante sus pies, que era algo que él tenía sí, era una de sus misiones de vida. Él tenía muy claro que él iba a lograr eso. Y fue apenas en 1881 cuando Wilde publicó su primer libro, y este primer libro fue de poemas. Poemas que para esta época eran bastante llamativos, por decir lo mínimo, y era porque Wilde ya estaba tocando algunos temas que para muchas personas eran prohibidos o sí, no se debía hablar de eso. De ahí sale una de las frases más famosas, creo yo, aunque pues si somos honestos, Wilde está lleno de frases famosas, pero bueno, esta frase dice: solo hay una cosa peor que hablen de uno y es que no hablen de uno. ¿Qué opina usted de esa frase de Wilde? A mí me parece que pues redondea muy bien lo que él quería en la vida, ¿no? Y era que andar de boca en boca, pues que la gente supiera quién era él y pues por eso para él es tan importante que se hablara de lo que él hacía, así fuera bueno o malo. Es un poco también, y creo que es como la forma moderna de esta frase, es: no hay mala publicidad. Creo que Oscar Wilde lo dijo mucho antes que todos estos marqueteros que nos dicen siempre eso, que no existe tal cosa como la mala publicidad. Pero bueno, para este momento en realidad lo que más movilizaba a Oscar Wilde no era su obra, sino su personalidad, pues porque acaba de publicar ese libro de poemas, pero él todavía no era un escritor pues afamado, ni la gente se centraba a hablar como de su obra, pues porque tampoco es que hubiera una gran obra de la cual cogerse en ese momento. Ahí lo que sucedía era que lo que movilizaba a Wilde no era su escritura, sino su gran personalidad. En Londres lo querían invitar a todos lados. Creo que a Wilde le pasó un poco
este cuento que le pasó también a Truman Capote, y es que si ustedes oyeron ese capítulo de Truman Capote llega un momento en el que él era el que decidía qué era lo que valía la pena en la sociedad y lo que no. Él era sí, él era lo trendy. Y Oscar Wilde fue lo mismo en su momento. Todo el mundo quería tener a Oscar Wilde en sus fiestas, todo el mundo quería tener a Oscar Wilde en sus reuniones. Si Oscar Wilde no iba a una reunión, ya la gente decía, esa reunión no vale la pena, esa fiesta no vale la pena porque no está Oscar Wilde. Era tan así, es que vean esto, me parece increíble, era tan así que el príncipe de Gales pidió conocer a Oscar Wilde porque, según el príncipe, no conocer a Oscar Wilde era como no conocer a nadie, no estar en la movida local. Y es en una de esas fiestas, en 1881, que Wilde conoció a la que después sería su esposa y que va a ser muy importante, sobre todo cuando empieza el ocaso de la vida de Oscar Wilde. Y esa persona es Constance Lloyd, con quien se casó en 1884. Pero antes de eso, hay que tener en cuenta que Wilde vivió muchas otras cosas. Entre esas, él estuvo un año en Estados Unidos. ¿Y por qué estuvo en Estados Unidos? Porque se le acabó la plata. Pero antes de entrar ahí, me gusta esta frase porque redondea un poco lo que fue Oscar Wilde con la plata. Y es, Oscar Wilde pensaba y dijo esto, nada triunfa como los excesos. Dame los lujos y ya no necesitaré las necesidades. Y esta frase es perfecta porque para este momento, en esa vida bollante que llevaba Wilde, pues él había gastado toda su plata, había escatimado, no había escatimado en gastos y gastó toda la herencia que su padre le había dejado. Por fortuna para él, cuando ya no tenía plata, llegó el empresario de teatro Richard Doyle, que lo buscó para trabajar. Y lo que necesitaba Richard Doyle es que Oscar Wilde viajara a Estados Unidos y lo ayudara a explicarle al público de este país una ópera que iban a estrenar, la cual se llamaba Paciencia. Lo que pasa es que Wilde toma esta oportunidad no para hablar de la obra, sino para hablarle al mundo y sobre todo a Estados Unidos sobre sus teorías del arte y de la belleza. Y fue así entonces como el autor llegó en 1882 a Arizona. Entonces es increíble porque cuando él llega lo que se cuenta es que hay mucha prensa esperando la llegada de este personaje a Inglaterra y lo que esperaba la prensa era que llegara un personaje típico inglés o pues de Gran Bretaña, que hablara poco, que diera, sí, como declaraciones escuetas y que fuera muy aburrido. Y al contrario de todo eso llega Oscar Wilde, que es una persona supremamente interesante, muy divertida, que tiene estas frases que van a generar mucho eco y empieza a dar todas estas entrevistas y pues claro, la gente o la prensa se empieza a enloquecer un poco. Y cuando él llega a Arizona y le toca ir a declarar como lo que trae, le preguntan, bueno, ¿usted qué trae de valor? ¿Qué tiene que declarar que traiga de valor? Y Oscar Wilde responde lo siguiente, no tengo nada que declarar excepto mi genialidad. Yo creo que eso es Oscar Wilde también en pasta, ¿no? Esa era su personalidad, es un tipo que sabía lo que era y pues que se tiraba también estas frases que muchas veces podían pasar como por antipático o por creído, pero bueno, pues es que muchas veces también así son los genios, ¿no? Ese año Oscar Wilde dio charlas y pues sí, se la pasó rodeado de intelectuales de la época hablando de lo que les digo, de la belleza, de la estética y como generando un poco de comunidad en esa época alrededor de lo que él era. Pasa un año en Estados Unidos y vuelve a Europa, pero no vuelve a Gran Bretaña, sino que se va a París, porque Oscar Wilde siente que ese viaje a Estados Unidos como que rompió su vida en dos. Había un Oscar Wilde antes de ir a Estados Unidos y ahora que volvía a Europa era un nuevo Oscar Wilde. Y por eso quería ir a París, porque él quería ir a París primero a estar con escritores franceses y segundo con una misión muy clara. Y es que la actriz Mary Anderson, antes de que él se fuera, le dice, oiga, por favor escríbeme una obra de teatro porque yo quiero actuar en una obra de teatro y quiero que usted la escriba. Entonces escríbeme una obra de teatro. Entonces Oscar Wilde se va a Francia, se va a París con esa misión muy clara. Yo tengo que escribir esta obra de teatro para esta actriz. Y mientras está allá, empieza a parchar con escritores como, oigan esto, a mí me parece increíble, el mismísimo Víctor Hugo, ¿sí? Así como lo oyen, empezó a parchar con el autor de Los Miserables. Bueno, Wilde está allá, parcha con esta gente, intenta escribir esa obra de teatro y la termina escribiendo, como que le cuesta un poco, pero la termina escribiendo y cuando se la muestra a la actriz, que es Mary Anderson, la actriz la rechaza porque no le gusta, entonces ahora finalmente no pasó nada con ella. Y esto acá nos trae de vuelta a Constance Lloyd y el matrimonio. Porque después de su paso por Estados Unidos y Francia, Wilde se casa y es en la luna de miel que se encuentra con un libro que es muy importante en la obra y en la vida de Oscar Wilde. Y ese libro, perdonarán mi francés que es bastante malo, se llama A Revoir Against the Grain, que fue escrito por J.K. Huisman. Y bueno, ¿qué pasa con este libro?
Dijo Wilde en su momento que ese libro estaba bastante mal escrito, eso dice Wilde, pero ese libro fue el que le dio la idea inicial de lo que después se convirtió en el retrato de Dorian Gray, ¿sí? Así como lo oyen. Y empezó ese proyecto a cocinarse pues en la luna de miel. Ahí fue que Oscar Wilde dijo, uy, ya tengo más o menos la idea de qué libro quiero escribir. Y entonces eso pasaba mientras la vida conyugal seguía adelante. Fue así entonces como Wilde y Lloyd empezaron como su vida como esposos, tuvieron dos hijos, el primero en 1885 que se llama Cyril y el segundo que se llama Vivian y fue en 1886. Y lo que se cuenta es que ese mismo año fue importante para el autor no solo por el nacimiento de su segundo hijo, sino además porque descubrió algo que va a cambiar su obra, va a cambiar su vida y le va a traer muchos problemas, y es que descubrió que era homosexual. Lo que se dice es que un hombre llamado Robert Ross fue quien ayudó al escritor a darse cuenta de este hecho, porque al parecer pues para todo el mundo era evidente, era obvio que pues Oscar Wilde era homosexual, excepto para Oscar Wilde, y es este hombre Robert Ross el que lo ayuda a entender eso. Esto lleva a Oscar Wilde a obligarlo a vivir una vida doble y a tener siempre puesta una máscara, lo cual es bastante interesante si vemos sus obras, sobre todo, por supuesto, el retrato de Dorian Gray y otra que es muy importante y que a mí me gusta muchísimo, yo creo que es la que más me gusta de Oscar Wilde, que se llama La importancia de llamarse Ernesto, o en inglés, The Importance of Being Ernst, de la cual ya hablaremos porque esta obra de teatro es básicamente la que, sí, él la escribe, la presenta y ahí empieza ya la debacle absoluta de la vida de Oscar Wilde. Pero entonces antes de que lleguemos allá, hay que pasar por un personaje que es muy importante para todo lo que viene. En 1891, cuando Wilde estaba tal vez en su momento más alto, su amigo poeta Lionel Johnson fue a visitarlo y llevó a su primo Lord Alfred Douglas, mejor conocido como Bosie. Y agárrese bien porque acá empieza lo que a mí me parece, francamente, una verdadera locura. Bosie era hijo del marqués de Queensberry. Entonces, cuando Bosie conoce a Wilde, ya había leído el retrato de Dorian Gray y básicamente idolatraba al autor, o sea, lo amaba con locura. No podía creer que existiera una persona como Oscar Wilde que hubiese escrito un libro como el retrato de Dorian Gray. Lo que se dice es que Bosie era un hombre bastante buen mozo, que tenía los good looks, como dicen. Incluso Wilde lo describió como un narciso, así dice, narciso tan blanco y dorado. En esas, otro personaje estaba tratando de chantajear a Bosie con su homosexualidad, porque Bosie pues era homosexual, y entonces Bosie va a donde Wilde después de conocerlo, después de entablar ese primer momento y le dice, oiga, me está pasando esto, por favor ayúdeme. Y Wilde obviamente lo ayuda, pues porque es que Wilde está también un poco enloquecido con la belleza de este otro personaje. Y así empieza el romance entre estos dos personajes. Tenga en cuenta que durante 1891 hasta 1895 Oscar Wilde era una estrella de rock. Eso en esa época no existía, pero Oscar Wilde era una estrella de rock. Sus obras de teatro estaban siempre llenas y hasta en París el tipo era un éxito. Todo el mundo quería saber de Oscar Wilde, ahora sí por su obra, y pues a esto súmenle también por su personalidad. O sea, el tipo era un huracán, por donde iba todo lo arrollaba y todos querían irse con él. El tipo hacía cosas muy raras para la época, eso hay que decirlo, como salir al escenario tras la obra fumando e incluso daba discursos después de la obra agradeciéndole al público, pero eran discursos que si ustedes van y los buscan son muy chistosos porque lo que hace es agradecerle al público, pero a la vez burlarse de ellos, porque les dice como, qué bueno que hayan estado a la altura de mi obra y que hayan podido entenderla, cosas así. El caso es que en esa cúspide en la que está Wilde, pues está a la vez saliendo escondidas, aunque no era tan escondidas porque eran bastante obvios, con este personaje, con Bosie. Y todo esto nos trae al día de San Valentín de 1895. Ese día se iba a estrenar la obra titulada La importancia de llamarse Ernesto en el Teatro St. James, que es uno de los más importantes, ¿no? Entonces imagínense eso. Para ese día de estreno, eso estaba lleno de políticos, de aristocracia, en fin. Si usted no estaba ya, seguramente era porque usted no era nadie. Cuenta la historia y lo que quedó de ese día, que después de la obra la gente se paró a aplaudir, a rabiar y que, mejor dicho, eso fue un éxito apabullante. Y tan solo 4 meses después de eso, Wilde estaba en la bancarrota
y humillado por la sociedad. Entonces vean cómo tan rápido la vida le cambió a Oscar Wilde. Pero es que es así. Pero venga, caminamos por este camino de una forma más tranquila y más lenta. ¿Qué pasa? Todo gira alrededor de Bosie. Un año después de haberse conocido, es decir, en 1982, Wilde y Bosie no se separaban, iban de viaje juntos, pasaban tiempo en bares, restaurantes, incluso en hoteles, hacían fiestas, invitaban gente y ellos dos eran los hosts, es decir, la esposa por ningún lado, eran ellos dos para arriba y para abajo. Y claro, cómo no, el corre ve y dile cogió alas y con rapidez rampante llegó hasta los oídos del padre de Bosie, que era el marqués de Queensberry, es decir, era un personaje muy importante. Y el marqués no era un hombre de aguas tibias, es más, se dice que el marqués era una persona bastante cruel y violenta. No, pues es que sí, en realidad ese señor era conocido por su gusto además por el boxeo y se había inventado unas reglas especiales para el boxeo amateur que como que él organizaba y a veces peleaba. Lo primero que hizo el marqués al enterarse de que su hijo Bosie estaba teniendo al parecer una relación sentimental con Oscar Wilde fue prohibirles seguirse viendo. Les dijo, ustedes no se pueden ver más. Pero pues obviamente eso no sirvió de nada, pues porque Oscar Wilde y Bosie se siguieron viendo. Lo segundo que hizo fue hablar con todas las personas dueñas de restaurantes y bares y pedirles que no atendieran a Wilde y a Bosie. Les dijo, no los atiendan, por favor. Si ellos vienen acá, usted los echa. Y eso tampoco funcionó. Entonces, como nada funcionaba, el marqués decidió que iba a dañar el estreno de la obra de La importancia de llamarse Ernesto. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando Wilde saliera al escenario le iba a tirar un buque de frutas y vegetales podridos. Por fortuna, Wilde se enteró del plan del marqués y le prohibió la entrada, lo cual terminó en que el padre de Bosie escribió una carta en la que acusaba a Wilde de actos homosexuales. Y esto, en esa época, era una acusación terrible, y más que terrible tenía connotaciones legales. Wilde, ante este acoso, decidió tomar acciones legales y lo que él no sabía es que esto lo iba a llevar a la bancarrota y a la humillación. Básicamente, el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio Wilde pensó que todo iba bien, es decir, mientras le hacían las preguntas en el juzgado, él respondía con su humor ácido e inteligente y como que todo el mundo se reía y él dijo, no, vamos muy bien. El problema fue cuando llegó el turno del marqués que pues lo que él hizo fue sacar un as bajo la manga y era que desde hacía mucho tiempo tenía contratados una serie de investigadores privados que siguieron tanto a Wilde como a Bosie por todas partes y la evidencia de la homosexualidad de Wilde era apabullante. Finalmente Wilde fue arrestado y empezó otro caso en el que lo acusaban de 25 cargos, de los cuales fue encontrado culpable y el juez de turno incluso dijo que era el caso más terrible que le había tocado y que era necesario el castigo más severo que podía darle, que era 2 años de trabajo forzado. Imagínense eso. Y piensen que Wilde además estaba acostumbrado a una vida de lujos, ¿no? Y ahora le tocaba vivir con una cama dura, en un lugar frío, solitario, y esto lo empezó a enfermar. 6 meses después de que esto pasara, lo trasladaron a otra cárcel y en el camino, cuenta él, le tocó quedarse parado en medio de la calle, esposado, y la gente empezó a burlarse de él. Lo señalaban e incluso le escupían. Por media hora me paré ahí, escribió Oscar Wilde, en la lluvia de noviembre, alrededor de la muchedumbre. Un año después de que me hicieran esto, todavía lloraba todos los días a la misma hora. Fue en ese último año de prisión que Wilde escribió el ensayo titulado De Profundis, que ya verán que Dani Hoyos ahorita va a hablar también de este ensayo. Además, pues, es un ensayo bastante conocido de la obra de Oscar Wilde. En 1897, Wilde por fin fue liberado y sin perder tiempo se fue a Francia. Para ese momento, claro, su esposa había dejado el país, había cambiado el nombre y no tenía ningún contacto con Wilde. Constance, sin embargo, accedió, pues porque Wilde como que le pidió y le pidió y le rogó y ella accedió a enviarle plata mensualmente si prometía no volverse a ver con Bosie, lo cual sucedió en un principio, pero Bosie y el autor volvieron a vivir juntos y se fueron a vivir a Nápoles. Allá Wilde se cambió el nombre o empezó a vivir bajo el seudónimo de Sebastian Melmoth, inspirado pues en el mártir, ¿no? Sin embargo, eso duró poco porque pues no tenían plata. Ni Bosie ni Oscar Wilde tenían plata
y la esposa del marqués, es decir, la mamá de Bosie, pues le dijo a su hijo que si abandonaba Wilde, le volvería a dar toda la plata que quisiera y podría vivir su vida lujosa de siempre sin necesidad de estar preocupado. Entonces, pues claro, Bosie dijo, entre quedarme acá en esta miseria en la que no podemos ni comprarnos un pan con Oscar Wilde o irme a vivir una vida llena de lujos sin Oscar Wilde, pues mejor me voy a vivir sin Oscar Wilde. Y lo dejó botado. Entonces se separaron y Oscar Wilde volvió a Francia. Y allá, con lo poco que tenía, pues cuentan que se la pasaba entre cafetines, que se la pasaba pidiendo plata y empezó a engordarse terriblemente. En 1900 Wilde tenía meningitis, estaba muy enfermo y a los 46 años, un día después de que un cura lo bautizara, Oscar Wilde murió y es por eso que su lápida, en vez de estar en Irlanda o en Inglaterra, está en Francia. Con esto dicho, pasemos al cuento de hoy. El cumpleaños de la infanta por Oscar Wilde. Era el día del cumpleaños de la infanta, la princesita real de España. Ella cumplía 12 años y el sol iluminaba con esplendor los jardines del palacio. Por más que fuese una princesa de sangre real y además infanta del inmenso imperio de España, también ella debía resignarse a no tener más que un cumpleaños cada año, lo mismo que los hijos de los plebeyos del reino. Era, por lo tanto, muy importante para todos que ese día fuera un día hermoso, y era un día lindísimo. Los arrogantes tulipanes se erguían en sus tallos como largas filas de soldados y miraban desafiantes a las rosas, diciendo: «Hoy somos tan hermosos como ustedes». Las rojas mariposas revoloteaban alrededor con alas empolvadas de oro y visitaban una por una todas las flores. Las lagartijas de verde tornasol habían salido de los muros para tomar el sol, y las granadas se abrían con el calor, dejando ver sus corazones rojos. Hasta los pálidos limones amarillentos que crecían a lo largo de las arcadas sombrías tomaban del sol un color más rico y resplandeciente, y las magnolias abrían sus grandes flores color marfil, embalsamando el aire con un perfume dulce y pungente al mismo tiempo. La princesita con sus compañeros se paseaban por la terraza del palacio que se abría sobre aquel jardín, y después jugó las escondidas alrededor de los jarrones de piedra y las antiguas estatuas cubiertas de musgo. Por lo general, solo se le permitía jugar con niños de su misma alcurnia, así es que casi siempre tenía que jugar sola. Pero su cumpleaños era una ocasión excepcional y el rey había ordenado que la niña pudiese invitar a todos los amigos que quisiera. Los movimientos de los esbeltos niños españoles tienen una gracia majestuosa. Los muchachos con sus sombreros anchos adornados de plumas y sus capitas flotantes. Las niñas recogiendo la cola de sus largos vestidos de brocado y protegiendo sus ojos del sol con grandes abanicos negros y plata. Pero la infanta era la más encantadora de todas y la mejor vestida, según la aparatosa moda de aquellos tiempos. Llevaba un traje de raso gris con amplias mangas abullonadas, demasquinadas de plata y un rígido corpiño cruzado por hilos de perlas finas. Al caminar, dos pequeños escarpines con moñitos de cinta carmesí se le asomaban debajo de la falda. Su inmenso abanico de gasa era rosa y nácar, y en la cabellera, que rodeaba su carita pálida como un halo de oro, llevaba prendida una rosa blanca. Triste y melancólico, el rey observaba a los niños desde una ventana del palacio. Detrás de él estaba de pie su hermano, don Pedro de Aragón, a quien odiaba, y su profesor, el gran inquisidor de Granada, estaba sentado a su lado. El rey estaba más triste que de costumbre porque al ver a la infanta saludando con gravedad infantil a los cortesanos o riéndose detrás del abanico de la horrible duquesa de Albuquerque, quien la acompañaba siempre, se acordaba de la reina, la madre de la infanta, que había venido del alegre país de Francia para marchitarse en el sombrío esplendor de la corte española. Su amada reina había muerto 6 meses después de nacer su hija, sin alcanzar a ver florecer 2 veces los almendros del jardín. Tan grande había sido el amor del rey por ella que no permitió que la tumba se la robara por completo.
un médico moro al que perdonaron la vida porque, según se murmuraban, el santo oficio era hereje y sospechoso de practicar la brujería, la embalsamó y el cuerpo de la reina todavía descansaba en su ataúd en la capilla de mármol negro del palacio, tal como los monjes la habían dejado un tempestuoso día de marzo, 12 años atrás. Cubierto por una capa oscura y una bujía en la mano, el rey iba a arrodillarse al lado del sepulcro cada primer viernes del mes. Reina mía, gemía roncamente, y a veces, olvidando la rígida etiqueta que gobierna cada acto de la vida y limita hasta las expresiones del dolor en un rey, tomaba entre las suyas aquellas manos pálidas y enjolladas y trataba de reanimar con besos insensatos aquel rostro maquillado y frío. Sin embargo, esta mañana le parecía verla de nuevo tal como aquella vez en que la contempló por primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando él solo tenía 15 años y ella era aún menor. Fue en aquella ocasión cuando sellaron los esponsales ante el nuncio de su santidad, el propio rey de Francia y toda su corte. Poco después, él había regresado a El Escorial, llevando junto al corazón un rizo de cabellos rubios y el recuerdo de dos labios infantiles que se inclinaban a besarle la mano cuando subía a la carroza. Más tarde celebraron su matrimonio en Burgos, ciudad próxima a la frontera de ambos países, y enseguida entraron solemnemente en Madrid, asistieron a la tradicional misa mayor en la iglesia de Atocha y dictaron un auto de fe más solemne que de costumbre, por el cual más de 300 herejes fueron entregados a la hoguera. Sí, el rey la había amado con locura, y para su propio infortunio, apenas permitía que se apartara de su lado y por ella olvidaba, o al menos parecía olvidar, los graves asuntos del Estado. La amaba tanto que jamás llegó a comprender que las complicadas ceremonias con que trataba de entretenerla solo conseguían agravar la extraña enfermedad que ella padecía. Cuando la reina falleció, el rey anduvo algún tiempo como privado de razón, y sin duda habría abdicado para recluirse en el gran monasterio trapense de Granada si no hubiese temido dejar a la infanta, que todavía no tenía un año, en manos de su hermano, cuya crueldad y ambición eran famosas en toda España. Además, muchos sospechaban que don Pedro de Aragón había provocado la muerte de la reina, ofreciéndole unos guantes envenenados cuando ella lo visitó en su castillo de Aragón. Después de pasar los 3 años de luto oficial que ordenó en todos sus dominios, el rey no toleró que sus ministros le hablasen de un nuevo matrimonio. El mismo emperador de Alemania le ofreció la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, pero el rey dijo a los embajadores que él ya había contraído nupcias con el dolor. Esta respuesta le costó a su trono perder las ricas provincias de los Países Bajos que se rebelaron contra él, acaudilladas por los fanáticos hugonotes. Mientras veía a la infanta jugar en la terraza, recordaba toda su vida conyugal, con sus goces vehementes y su terrible agonía. La niña tenía, al igual que la reina, esa petulancia deliciosa, ese gesto voluntarioso, la misma boca encantadora con arrogantes labios altivos y misma sonrisa maravillosa de su madre cuando miraba hacia la ventana o tendía la manito para que la besaran los solemnes hidalgos españoles. Pero la risa penetrante de los niños le lastimaba los oídos y el resplandor del sol se burlaba de su tristeza y un perfume denso de especias orientales como las que utilizan los embalsamadores parecía viciarle el aire puro de la mañana. Escondió entre las manos sus facciones y cuando la infanta miró nuevamente hacia la ventana, las cortinas estaban corridas y el rey se había retirado. La infanta hizo un gesto de desagrado y se encogió de hombros. Su padre tendría que haberla acompañado el día de su cumpleaños. ¿Qué podían importarle los aburridos asuntos del Estado? ¿O acaso se había ido a la sombría capilla donde ardían continuamente los cirios y a donde a ella no la dejaban entrar? ¡Qué tontería! Cuando el sol brillaba alegremente y todo el mundo estaba contento. Además, se iba a perder el simulacro de corrida de toros que ya anunciaban los sones de trompeta, sin contar los títeres y las demás maravillas. Su tío Pedro y el gran inquisidor eran más cuerdos, habían bajado a la terraza para saludarla y decirle frases bellas y galantes. Levantó entonces su cabecita y de la mano de don Pedro descendió lentamente las escalinatas para dirigirse hacia un gran pabellón de seda púrpura que habían levantado a un extremo del jardín. Los demás niños la seguían por orden riguroso de precedencia.
ya que iban primero aquellos que tenían una serie más larga de apellidos. Un cortejo de niños nobles vestidos de toreros salió a su encuentro y el joven conde de Tierranova, de 14 años y belleza asombrosa, se quitó el sombrero con toda la gracia de un hidalgo y la condujo con solemnidad a un pequeño trono de oro y marfil, colocado sobre un alto estrado que dominaba la plaza. Las muchachas se apiñaron a su alrededor, agitando sus inmensos abanicos y secreteándose entre ellas. Don Pedro y el gran inquisidor se quedaron riendo a la entrada. Hasta la duquesa, dama de facciones enjutadas y duras, no parecía de tan mal humor como de ordinario, y por su rostro se veía vagar algo parecido a una sonrisa fría y desvaída. Fue, por cierto, una soberbia corrida de toros, mucho más bonita, pensaba la infanta, que la corrida de verdad que había visto en Sevilla, cuando el duque de Parma visitó a su padre. Algunos muchachos caracoleaban sobre caballos de madera y mimbre, esgrimiendo largas lanzas adornadas con gallardetes de colores brillantes. Otros iban a pie agitando delante del toro sus capas escarlata y saltando ágilmente la barrera cuando arremetía contra ellos, y en cuanto al toro, era idéntico a uno de verdad, aunque solo fuera de mimbre forrado de cuero y mostrara una marcada tendencia a correr en dos patas por la plaza, cosa que nunca haría un toro verdadero. Sin embargo, se portó con tanta valentía que las entusiasmadas doncellitas terminaron subidas a los bancos, agitando sus pañuelos de encaje y voceando: «¡Bravo, toro! ¡Bravo, toro bravo!», igual que si fueran personas mayores. Finalmente, el condecito de Terranova logró vencer al toro y tras recibir la venia de la infanta, hundió con tanta fuerza su estoque de madera en el morrillo del animal, que la cabeza cayó a tierra, dejando ver el rostro sonriente del vizconde de Lorena, hijo del embajador de Francia en Madrid. Después de eso, entre aplausos entusiastas, dos pajecitos moros despejaron el ruedo, arrastrando solemnemente los caballos muertos, y tras de un corto intermedio en el que una equilibrista francesa realizó unos ejercicios vertiginosos sobre la cuerda floja, aparecieron en el escenario de un teatro expresamente construido para ese día unas marionetas italianas representando la tragedia semiclásica de Sofonisba. La representaron tan bien y con gestos tan naturales que al final de la obra los ojos de la infanta estaban bañados de lágrimas. Algunos niños lloriqueaban también y hubo que consolarlos con golosinas. El mismo gran inquisidor se sintió tan conmovido que comentó a don Pedro que le parecía intolerable que unos simples objetos de madera y cera, movidos por alambres, pudieran ser tan desdichados y sufrir tantas desdichas. Apareció después un malabarista africano que traía una gran canasta cubierta con un velo rojo. La puso en el centro del ruedo, extrajo de su turbante una flauta de caña y comenzó a tocar. De pronto el paño comenzó a agitarse y mientras la flauta emitía sonidos cada vez más penetrantes, dos serpientes de verde y oro asomaron sus extrañas cabezas triangulares y se fueron levantando muy despacio, balanceándose al ritmo de la música, como una planta acuática se balancea en la corriente. Los niños se asustaron un poco y se divirtieron mucho más cuando el malabarista hizo brotar de la tierra un naranjo diminuto, que súbitamente se cubrió de preciosas flores blancas y por último exhibió racimos de verdaderas naranjas. Y también se sintieron fascinados cuando el africano le pidió su abanico a la hija del marqués de las Torres y lo transformó en un pájaro azul que revoloteó cantando entusiasmado alrededor del pabellón. Entonces el deleite y asombro de los niños no tuvo límite. Luego vino el espectáculo encantador del solemne minué que bailaron los niños del coro de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. La infanta no había presenciado nunca esta maravillosa ceremonia que cada año se celebra durante el mes de mayo ante el altar mayor de la Virgen. Además, ningún miembro de la familia real había vuelto a entrar en la catedral de Zaragoza desde que un sacerdote loco, y según se dijo, sobornado por la solterona Isabel de Inglaterra, había intentado hacer comulgar al príncipe de Asturias con una hostia envenenada. Por eso la infanta solo conocía de oídas aquel minuet que todos llamaban la danza de Nuestra Señora. Esos niños zaragozanos venían vestidos con trajes antiguos de terciopelo blanco y sus tricornios estaban ribeteados de plata y adornados con grandes penachos de blanquísimas plumas de avestruz. Todo el mundo se sintió encantado por la lindura y dignidad con que bailaron las complicadas figuras de la danza y por la gracia de sus ademanes y reverencias. Cuando terminaron, se sacaron los sombreros para saludar a la infanta y ella contestó con mucha cortesía, prometiendo además mandar un gran cirio al santuario para agradecer la alegría y el placer con que la habían agasajado.
En el momento en que salían de la iglesia, un grapo de gitanitos avanzó por la plaza. Se sentaron con las piernas cruzadas, formando círculo y empezaron a tocar suavemente sus guitarras y citaras, al tiempo que canturreaban, casi imperceptiblemente, un aire soñador y melancólico. Cuando divisaron a don Pedro, algunos se aterraron y otros pusieron el ceño adusto y embravecido, pues pocas semanas atrás don Pedro había mandado ahorcar por brujería a 2 hombres de la tribu. Pero la infanta, que los contemplaba por encima del abanico, con sus grandes ojos azules, les encantó, transformándoles el ánimo. Una criatura tan encantadora no podía ser cruel con nadie, y continuaron tocando muy dulcemente, rozando las cuerdas con sus largas uñas e inclinando sobre el pecho la cabeza mientras cantaban como si estuvieran a punto de quedarse dormidos. Después se levantaron, desaparecieron por un instante y regresaron con un lanudo oso pardo, sujeto por una cadena, que llevaba en los hombros varios monos de berbería. El oso se puso de cabeza con la mayor gravedad y los monos hicieron todo tipo de piruetas con 2 gitanillos de 10 años. En verdad, los gitanos tuvieron un gran éxito con su presentación. Pero lo más divertido de la fiesta, lo mejor de todo sin duda alguna, fue la danza del enanito. Cuando apareció en la plaza tambaleándose sobre sus piernas torcidas y balanceando su enorme cabezota deforme, los niños estallaron en ruidosas exclamaciones de alegría y la infanta rió tanto que la camarera se vio obligada a recordarle que si bien muchas veces en España la hija de un rey había llorado delante de sus pares, no había precedente de que una princesa de sangre real se mostrara tan regocijada en presencia de personas inferiores a ella. Pero el enano era irresistible y ni siquiera en la corte de España, conocida por su afición a lo grotesco, se había visto jamás un monstruo tan extraordinario. Fuera de eso, esta era la primera aparición en público del enano. El día anterior, mientras cazaban en uno de los sitios más apartados del bosque de encinas que rodeaba la ciudad, lo habían descubierto 2 nobles, corriendo locamente entre los árboles. Los nobles pensaron que podía servir de diversión a la princesa y lo llevaron al palacio, ya que el padre, el enano, un mísero carbonero, no puso dificultad alguna en que lo libraran de un hijo que era tan horrible como inútil. Tal vez lo más divertido era la absoluta inconsciencia que tenía el enano de su grotesco aspecto. Al contrario, parecía muy feliz y orgulloso. Tanto que cuando los niños se reían, él también reía, tan franca y alegremente como ellos, y al terminar cada danza los saludaba con las más divertidas reverencias, como si fuera igual a ellos, y no un ser raquítico y deforme que solo servía para que los demás tuviesen algo de qué burlarse. La infanta lo había fascinado de un modo tal que al enano se le hacía imposible dejar de mirarla, y parecía bailar solamente para ella. Cuando terminó de bailar, la niña recordó haber visto a las grandes damas de la corte arrojarle ramos de flores a Caffarelli, el famoso tiple italiano, y entonces, en parte por burla y en parte para enojar a su camarera mayor, sacó la rosa blanca de sus cabellos y la arrojó a la plaza con la más dulce de sus sonrisas. El enano tomó la cosa muy en serio, besó la flor con sus gruesos labios y se llevó la mano al corazón antes de arrodillarse delante de la infanta, gesticulando con sus ojos chispeantes de alegría. Con esto se quebrantó la seriedad y compostura de la infanta, que no pudo contener la risa, ni siquiera cuando el enanito desapareció de la plaza, y manifestó a su tío el deseo de que se repitiera la danza de inmediato. Pero la camarera mayor decidió que el sol calentaba demasiado y que sería preferible que su Alteza regresara sin tardanza al palacio, donde le habían preparado una fiesta maravillosa. Al fin, la infanta se puso de pie con suma dignidad y dio la orden de que el enanito danzase de nuevo para ella después de la siesta. Agradeció también al condecito de Terranova por su encantador recibimiento y se retiró a sus habitaciones, seguida por los niños en el mismo orden en que habían entrado. Al saber que iba a bailar de nuevo ante la infanta, obedeciendo sus expresas órdenes, el enanito se sintió tan orgulloso y feliz que se lanzó a correr por el jardín besando la rosa blanca en un absurdo transporte de alegría y gesticulando del modo más estrambótico y pagano. Hasta las flores se indignaron de aquella insolente invasión a sus dominios, y cuando le vieron hacer piruetas por los paseos y agitar los brazos de modo tan ridículo, no pudieron contenerse. «Es demasiado horrible para permitirle estar donde estamos nosotros», exclamaron los tulipanes. «Ojalá bebiera jugo de amapolas, que lo hiciera dormir más de 1000 años», dijeron las grandes azucenas encendidas de ira. «¡Qué cosa tan horrible!», aullaron las calceolarias. «Es contrahecho y rechoncho y no puede haber mayor desproporción entre su cabeza y sus piernas. Si se nos llega a acercar va a conocer nuestros pelitos urticantes». «Y lleva una de mis rosas más bellas», exclamó el rosal blanco. «Yo mismo se la di esta mañana a la infanta como regalo de cumpleaños. No cabe duda que la ha robado». Y se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Atajen al ladrón, al ladrón, al ladrón!».
Incluso los rojos gerianos, que no suelen creerse grandes señores y se les suele conocer por sus numerosas relaciones de dudosa calidad, se encresparon de disgusto cuando lo vieron, y hasta las violetas mismas observaron, aunque dulcemente, que si por cierto el enano era sumamente feo, la culpa no era de él. Algunas agregaron que siendo la fealdad del enanito casi ofensiva, demostraría más prudencia y buen gusto, adoptando un aire melancólico o siquiera pensativo, en lugar de andar saltando como un enanejado y haciendo gestos tan grotescos y estúpidos. En su despreocupación, el enano llegó a pasar rozando el viejo reloj del sol que antiguamente indicaba las horas nada menos que al emperador Carlos V. El venerable reloj se desconcertó tanto que casi se olvidó de señalar los minutos y comentó con el pavo real plateado que tomaba el sol en la balaustrada que todo el mundo podía advertir que los hijos de los reyes eran reyes y carboneros los hijos de los carboneros, afirmación que aprobó el pavo real. Indudablemente, dijo con voz tan áspera y chillona que los peces dorados que vivían en la fuente sacaron del agua la cabeza preguntando qué ocurría a los grandes tritones de piedra que arrojaban sus gruesos chorros para mantener fresca el agua. Sin embargo, los pájaros amaban al enanito. Lo habían visto bailando en la selva como un duendecillo detrás de los torbellinos de hojas o acurrucado en el hueco de la vieja encina, compartiendo sus nueces con las ardillas, y no les importaba en absoluto que no tuviese esos rasgos que los humanos consideran belleza. Para ellos, el enano no era en absoluto feo. El mismo ruiseñor que canta tan dulcemente en los bosques de naranjos no es muy hermoso que digamos. Además, el enanito había sido muy bueno con ellos y durante aquel invierno crudísimo, cuando en los árboles ya no quedaba fruta ni semilla alguna, y la tierra estaba dura como el hierro, y los lobos aullaban en la misma puerta de la ciudad buscando alimento, el enanito no los había olvidado ni un solo día. Siempre les dio migajas de su mendrugo, de pan negro, y compartió con ellos su almuerzo, por más pobre que fuera. Es por eso que volaron a su alrededor, rozándole el rostro con una caricia de alas y hablando entre sí. El enanito estaba tan maravillado que les mostró la hermosa rosa blanca y les dijo que se la había dado la propia infanta en prueba de amor. Los pájaros no le entendieron ni una sola palabra, pero no importaba porque ladeaban la cabeza y lo miraban con aire doctoral. También las lagartijas sentían un aprecio muy grande por él, y cuando el enanito se cansó de dar volteretas por todos lados y se tendió sobre la hierba a descansar, jugaron y brincaron alrededor de él entreteniéndolo lo mejor posible. «No todos pueden ser tan hermosos como una lagartija», exclamaban. «Sería mucho pedir, y aunque parezca absurdo, no es tan feo cuando uno cierra los ojos y deja de verlo». Las lagartijas son de naturaleza extraordinariamente filosófica y muy a menudo se pasan horas y horas meditando cuando no tienen otra cosa que hacer o llueve o hace demasiado frío para salir a pasear. Las flores ante esto se sintieron fastidiadas por la manera como actuaban los lagartos y los pájaros, que para ellas resultaba desleal. Esto demuestra con toda claridad, decían, cómo reblandece el cerebro ese ir y venir, ese revolotear sin sentido. La gente bien educada no se mueve de su sitio como hacemos nosotras. ¿Quién nos ha visto corretear por los paseos o rotar sobre la hierba detrás de las libélulas? Cuando necesitamos cambiar de aire, mandamos venir al jardinero y él nos traslada de sitio. Pero los pájaros y los lagartos no tienen sentido el reposo, y de los pájaros en particular hasta se puede decir que no tienen domicilio fijo. Son simples vagabundos, como los gitanos, y como tales deberían ser tratados. Y alzando sus corolas, adoptaron un aire más altanero todavía. Solo volvieron a mostrarse alegres cuando vieron que, poco rato después, el enanito se levantó de la hierba y atravesó la terraza en dirección al palacio. Como asunto de higiene pública deberían encerrarlo bajo llave para el resto de su vida, comentaron las flores. ¿Han visto esa joroba y esas piernas retorcidas? Y empezaron a reír burlonamente. Pero el enanito no había escuchado nada. Amaba profundamente a las aves y las lagartijas y pensaba que las flores eran la cosa más maravillosa del mundo, exceptuando naturalmente a la infanta, porque ella le había dado la rosa blanca y le amaba, y eso establecía una gran diferencia. ¿Cómo anhelaba volver a encontrarse ante la princesita? Ella lo sentiría a su diestra y le sonreiría, y después no volvería a apartarse de su lado. Iba a ser su compañero y le enseñaría juegos deliciosos, porque a pesar de no haber estado nunca antes en un palacio, él sabía hacer muchas cosas admirables. Sabía hacer jaulitas de junco para encerrar los grillos y que cantaran dentro, y con las cañas nudosas podía fabricar flautas y caramillos. Imitaba el grito de todas las aves y podía hacer bajar a los estorninos de la copa de los árboles y atraer a las garzas
de la laguna. Él sabía reconocer las huellas de todos los animales y podía seguir la pista de la liebre por su rastro casi invisible y la de los jabalíes por unas pocas hojas pisoteadas. Conocía todas las danzas salvajes, la danza desenfrenada del otoño en traje rojo, la danza estival sobre las mieses en sandalias azules, la danza con blancas guirnaldas de nieve en el invierno y la danza embriagada de las flores a través de los jardines en la primavera. Sabía en qué lugares las palomas torcasas ocultan sus nidos y una vez que un cazador había capturado a los padres, él crió a los polluelos construyéndoles un pequeño palomar en la oquedad de un olmo desmochado. Y los domesticó con tanta habilidad que todas las mañanas acudían a comer en su mano. La infanta también los amaría, lo mismo que a los conejos que se hacen invisibles entre los grandes helechos y las zarzas, y a los grajos de plumas aceradas y picos negros, y a los puercoespines que pueden convertirse en una bola de púas, y a las grandes galápagos que se arrastran lentamente, menean la cabeza y comen hojas tiernas y raíces suculentas. Sí, la infanta iría a la selva y jugaría con él. Por las noches le cedería su propia cama para que ella durmiese y él la cuidaría hasta el alba, para que los lobos hambrientos no se allegasen demasiado a la choza. Y al amanecer la despertaría con unos golpecitos en la ventana y se irían al bosque y allí, bailando juntos, dejarían transcurrir el día entero. Pero, ¿dónde estaba la infanta? Interrogó a la Rosa Blanca, pero no obtuvo respuesta. Todo el palacio parecía dormir y hasta en las ventanas abiertas colgaban pesados cortinajes para amortiguar la resolana. Después de dar 1000 vueltas buscando una entrada, halló finalmente una puertecilla que había quedado entreabierta. Se deslizó dentro con cautela y se encontró en un salón espléndido, mucho más espléndido, pensó atemorizado, que la misma selva. Todo era dorado y hasta el piso estaba hecho de primorosos baldocines de colores dispuestos en dibujos geométricos. Pero la infanta tampoco estaba allí, solo había unas maravillosas estatuas blancas que lo miraban desde lo alto de sus zócalos de jaspe, con ojos de mirada ambigua y una extraña sonrisa en los labios. Al fondo del salón había una cortina de terciopelo negro lujosamente bordada de soles y estrellas. Era la enseña favorita del rey. No estaría la infanta y detrás. Avanzó sigilosamente y descorrió la cortina. No había nadie, era otra habitación todavía más hermosa que la anterior. Las paredes estaban cubiertas con tapices de arras en tonos verdes y castaños, representando una escena de cacería. En otro tiempo, esa había sido la habitación de Jean Lafont, como llamaban a ese rey loco, tan apasionado por la cacería, que más de una vez, en su delirio, había querido montar en los grandes corceles encabritados de los tapices y perseguir al ciervo acosado por los enormes sabuesos. Ahora la habían destinado a la sala del consejo y sobre la mesa del centro se veían las carteras rojas de los ministros y consejeros. El enano miró a su alrededor lleno de asombro y casi sin atreverse a seguir su camino, a los extraños jinetes silenciosos que galopaban tan velozmente por el bosque, sin hacer el menor ruido en la tapicería. Le parecía que eran los comprachos, esos terribles fantasmas que había oído hablar a los carboneros, que solo cazan de noche y si encuentran un hombre lo transforman en ciervo para cazarlo. Pero el recuerdo de la encantadora infanta le hizo recobrar el coraje. Necesitaba encontrarse solas con ella y decirle que él también la amaba. Atravesó corriendo las alfombras persas y abrió la puerta siguiente. No, tampoco estaba allí. La habitación estaba completamente vacía. Era el imponente salón del trono destinado a la recepción de los embajadores extranjeros cuando el rey accedía a darles audiencia, cosa que sucedía rara vez. Las colgaduras eran de cuero dorado de Córdoba y una pesada lámpara dorada colgaba del techo blanco y negro con suficientes brazos como para sostener 300 bujías. El trono se alzaba bajo un gran dosel de brocado de oro donde estaban bordados los leones y las torres de Castilla. Sobre el segundo escalón del trono estaba el reclinatorio de la infanta con su cojín de tisú de plata. Y más abajo, fuera del dosel, el asiento del nuncio pontificio, único dignatario que tenía el derecho de estar sentado en presencia del rey. En la pared frente al trono pendía un retrato en tamaño natural de Carlos V en traje de casa acompañado de su gran mastín. Otro cuadro representaba a Felipe II recibiendo el homenaje de sus vasallos de Flandes. Más poco le importaba toda esta magnificencia al enanito. No habría cambiado su rosa blanca por todas las perlas del dosel, ni habría dado un solo pétalo por el mismísimo trono. Lo único que quería era ver a la infanta antes de que ella fuese al pabellón y pedirle que se marchara con él cuando la danza concluyese. Dentro del palacio el aire era sofocante y pesado, mientras que en la selva el viento soplaba filtrándose alegremente entre hojas fragantes, y la luz del sol apartaba las ramas con sus manos doradas. También había flores en la selva, no tan espléndidas como las flores del jardín, pero de perfume más dulce, como los jacintos tempranos, las prímulas amarillas, las brillantes celidonias, las verónicas azules y los lirios de color morado y oro. Sí,
La princesa se iría con él una vez que lograse encontrarla. Lo acompañaría a la selva y él pasaría el día entero bailando para ella. Esta idea lo hizo sonreír y entró sin vacilar en la cámara siguiente. De todas las habitaciones donde ya había estado, esta era la más espléndida y hermosa. Las paredes estaban tapizadas de damasco rojo, salpicado de pájaros y flores de plata. Los muebles eran de plata maciza y ante las dos enormes chimeneas se abrían dos grandes pantallas, con pavos reales y papagayos de hilo de oro bordado en relieve. El pavimento de ónix color verde mar parecía perderse en la lejanía, pero aquí no estaba solo. Desde la sombra de la puerta, del otro extremo de la habitación, una pequeña figura lo contemplaba. Le tembló el corazón, dejó escapar un grito de alegría y avanzó. Entonces la figura avanzó también y el enanito consiguió distinguirla con claridad. ¿Era la infanta? No. Quien se le acercaba era un monstruo, el monstruo más grotesco que podía existir. No era proporcionado como todo el mundo, sino jorobado y patizambo, con una cabezota enorme que se bamboleaba de un lado a otro y una hirsuta crin negra. El enanito frunció el ceño y el monstruo también lo frunció. Se echó a reír y el monstruo se puso a reír con él, dejando caer los brazos lo mismo que él. Le hizo una reverencia burlona y el monstruo le respondió con una reverencia todavía más irónica. Avanzó hacia él y el monstruo vino a su encuentro, remedando todos sus gestos y deteniéndose cuando él se detenía. Gritó alegremente y corrió hacia él, alargándole la mano, y la mano del monstruo tocó la suya y era fría como el hielo. Se asustó y retiró la mano, y la mano del monstruo le imitó vivamente, mientras ponía una grotesca expresión de miedo. Hizo un intento de esquivarlo y seguir adelante, pero lo detuvo aquel ente, poniéndosele siempre por delante con su contacto duro y resbaladizo. La cara del monstruo estaba muy cerca de la suya, como si se tratase de besarlo, y se veía patéticamente aterrorizada. Retiró los mechones que le caían sobre los ojos y el monstruo hizo lo mismo. Lo golpeó y el monstruo le volvió golpe por golpe. Le hizo muecas y en el rostro del monstruo se dibujaron las mismas muecas. Retrocedió y el monstruo retrocedió también, entreabriendo una jeta repulsiva. ¿Qué extraño fenómeno era ese? Reflexionó un momento, mirando en torno suyo por todo el salón. Era extraño, todo parecía tener su igual detrás de ese muro invisible de agua transparente y sólida. Sí, cuadro por cuadro y asiento por asiento, todo estaba allí como duplicado. El fauno dormido junto a la puerta tenía a su hermano gemelo que dormía también, y la Venus de plata en pie, bajo los rayos del sol, extendía los brazos a otra Venus tan hermosa como ella. ¿Sería aquello el eco? Recordó aquella ocasión en que había llamado el eco en el valle y el eco le había respondido palabra por palabra. Podría burlar la vista como burlaba la voz. Podría crear un mundo de imitación idéntico al mundo real. Las sombras de las cosas podrían tener color y vida y movimiento. ¿Sería posible que...? Se estremeció y sacando de su pecho la rosa blanca, la besó. Pero he aquí que el monstruo también tenía una rosa, pétalo por pétalo, idéntica a la suya, y la besaba con igual deleite, y le estrechaba contra su corazón haciendo gestos grotescos. Cuando al final la verdad se abrió paso en su mente, el enano lanzó un aullido, un grito de desesperación y cayó al pavimento sollozando. Ese ser deforme y jorobado, de aspecto horrible y grotesco, era él mismo. Él era el monstruo y era de él de quien se habían reído todos los muchachos. Y la princesita, en cuyo amor creyera, ella también se había burlado de su fealdad, había hecho mofa de sus piernas torcidas. ¿Por qué no lo habían dejado en el bosque, donde no había espejo que le mostrara su horror? ¿Por qué no lo había matado su padre antes de permitir que se burlaran de él? Lloró lágrimas quemantes, y sus manos destrozaron la rosa blanca. Y el monstruo hizo lo mismo y esparció por el aire los delicados pétalos. El enanito se cubrió los ojos con las manos y se alejó del espejo, temiendo verlo una vez más. Como un pobre ser herido se arrastró hacia la sombra y allí se quedó gimiendo. En ese preciso instante, por el ventanal abierto, entró la propia infanta con su séquito, y cuando vieron al horroroso enanito de bruces en el pavimento, golpeándolo con los puños del modo más fantástico, estallaron en alegres carcajadas. Sus danzas son muy graciosas, dijo la infanta, pero su manera de actuar es mucho más divertida todavía. Lo hace casi tan bien como las marionetas, aunque con menos naturalidad. Agitó su abanico y aplaudió. Pero el enanito no levantó la cabeza, sus sollozos eran cada vez más débiles, hasta que exhaló un extraño suspiro y se oprimió el costado. Luego cayó boca arriba y quedó inmóvil. Lo has hecho estupendo, aplaudió la infanta después de una pausa. Pero ahora te toca bailar. Sí, gritaron los demás niños, tienes que levantarte y bailar, eres tan inteligente como los monos de Berbería y mucho más gracioso. Pero el enanito no contestó. La infanta, airada, dio un golpe en el suelo con su pie y llamó a su tío que estaba paseando con el chambelán mientras leían unas cartas recién llegadas de México donde se acababa de establecer la Santa Inquisición.
Mi enanito se está haciendo el desobediente, gritó la infanta. Levántenlo y díganle que baile. Los caballeros sonrieron entre sí y entraron sin prisa. Al llegar junto al enanito, don Pedro se inclinó y lo golpeó suavemente en la mejilla con su guante bordado. Baila ya, dijo. La infanta de España y de todas las Indias quiere que la diviertas. Pero el enanito permaneció inmóvil. Habrá que hacer venir al verdugo, dijo enojado don Pedro. Pero el chambelán, que miraba la escena con rostro grave, se arrolló junto al enanito y le puso la mano sobre el corazón. Después de un momento se encogió de hombros y levantándose hizo una profunda reverencia a la infanta diciendo: Mi bella princesa, tu enanito no volverá a bailar. Y es lamentable, porque es tan feo que con seguridad habría hecho sonreír al propio rey. ¿Y por qué no volverá a bailar?, preguntó la infanta con aire decepcionado. Porque su corazón se ha roto, contestó el chambelán, y la infanta frunció el ceño y sus finos labios se contrajeron en un delicioso gesto de fastidio. De ahora en adelante, exclamó echando a correr al jardín, procura que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón. Bueno, Dani Alejandro Hoyos, la verdad yo estoy muy, pero muy emocionado de estar hoy acá grabando este episodio contigo y de hablar de este cuento que acabamos de oír, que pues es un cuento bastante poderoso, pero antes de entrar a hablar de este cuento, quisiera saludarte, saber cómo estás, cómo va todo. Hola Federico, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, no, todo excelente aquí trabajando, digamos, en la casa escribiendo. Bien, tengo entendido que estás escribiendo un libro, ¿no? Creo que estás escribiendo una novela. Sí, digamos que a raíz de la primera novela del Árbol de Guayacán, eh, pues como que funcionó y no solo pues en ventas y en lecturas de la gente, sino que funcionó para mí porque pues encontré una forma de expresarme que tenía hace mucho tiempo como escondidas, yo solo escribía para mí. Cosas que me interesaban a mí y cosas que yo quería decirme. Y bueno, pues ya apareció el momento de publicar. Entonces ya cuando uno escribe la primera sale como es, tumba ese impostor que uno tiene. Y ya estoy trabajando en la segunda novela bueno, la primera tenía que ver con el campo y con la relación de un nieto y un abuelo. Ya esta es más de la ciudad y de los amigos. Bien, pues suena muy bacana, espero que las personas que nos oyen pues la revisen, la compren, la lean. Y yo siempre hago una pregunta acá en Literatos que es clásica, es un poco rara hacértela a ti, pero necesito hacerla y es para esas personas que de pronto no te conocen, que no creo que sean muchas, ¿quién es Dani Hoyos? Bueno, soy un humorista, soy licenciado en lengua castellana, magíster en literatura y profesor de literatura, comunicador social también. Escribo, tengo una empresa de cultura, tengo una librería que se llama Te Creo, tengo una escuela de arte que se llama Te Creo también, donde damos pues todas las artes en Medellín. Hago un personaje pues que se llama Suso, tengo un programa que se llama The Suso Show bueno, me dedico al teatro y a todo el mundo de la comedia y sobre todo del entretenimiento. Me gusta el fútbol, la salsa, son como mis pasiones. Soy una persona muy básica, muy básica en el sentido que no pues tengo mayores cosas raras, ni tengo cuatro gustos que son fútbol, salsa, artes, literatura y listo, pues no sé ni quiero saber de otros temas. Eh, Bien, eh, eso me dedico. hincha del Medellín, por ahí he visto. Muy hincha del Medellín, muy fanático, ese es mi gusto culposo, porque pues yo pierdo como mucho los estribos con el fútbol, insulto jugadores, árbitros técnicos, perdón. Y me salgo mucho de la ropa, no debería hacerlo tanto. Mi novia y mi mamá sobre todo me recrimina mucho eso, porque pues no me importa si lo hago en público o en privado, pues es como una pasión, digamos, que tengo ahí.
Claro, pero pues es que también así es el fútbol, o si no, pues nada más hay que leer a Fontana Rosa para darse cuenta cómo es que se vive hasta incluso en la literatura. Pero bueno, listo, entremos a hablar de este cuento que se llama El cumpleaños de la infanta. Lo primero que yo quiero saber, Dani, es ¿por qué este cuento? ¿Por qué elegiste este cuento? ¿Qué te gusta de este cuento de Oscar Wilde o Wilde? Pues en general a mí me gusta Oscar Wilde, todo Oscar Wilde, pues todo lo que comprende me parece supremamente apasionante, no solo su forma de escribir, con ese esteticismo, esa manera como con una delicadeza, como si estuviera haciendo, yo le digo a la gente, Oscar Wilde está haciendo un postre que te sabe dulce y tiene un final amargo, un final que se te queda ahí. Y hay un dulce, pero hay un amargo que te deja como impactado, como que te explota en la boca si fuera un postre. Entonces tiene como esas vertientes. Hay un humor siempre Clarísimo. presente, un sarcasmo, y es de los autores que quizás me apasiona su vida como me apasiona su escritura. Fue un hombre, pues, como tú lo dijiste ahora, que fue juzgado en su época, que digamos, murió olvidado, triste, pues él es irlandés y muere enterrado en Francia, eh, y entonces olvidado, y la policía, y entonces este tema de la homosexualidad, y hay una carta muy bella de Profundis. Entonces, digamos que tanto su vida personal como su obra me apasionan, pues por mi contacto con el humor. Él es un hombre que maneja un humor muy bello, y lo digo bello por eso, porque no es un humor cualquiera, es un humor muy bello. Si se me permite decirlo, no es un humor cualquiera, es un humor que está atravesado por la estética, por lo Claro. bello. Y en este cuento se ve perfectamente ese humor, ¿no? Claro, imagínate que él arranca, eh, bueno, primero no dice princesa, sino princesita, ese tipo de términos, princesita, zapatico, está. Y entonces ella cumple años, igual que el resto de los pobres cumplen años. O sea, la infanta cumple años, pero los pobres también cumplen años. Y es muy gracioso porque él tiene ese sarcasmo. Su cumpleaños un solo día al año. O sea que, digamos Claro. que la infanta, que los reyes podrían cumplir años y tomar decisiones. Yo nunca lo había pensado hasta que leía Wilde. Y dije, si yo fuera rey, yo diría, yo quiero cumplir años todos los días, para que todo el mundo me celebre todos los días mi cumpleaños. Pero es como una de las cosas que no está permitida. Es como que usted cumple años, pues solo puede cumplir año un día a la semana, puede ser rey, puede ser lo que sea. Y ahí los pone a la misma par que los pobres. Esa es Es como la segunda línea. Es como lo único a través del cuento que vemos que pone a la infanta al nivel de, pues, de estos otros personajes. Y es curioso esto que estás mencionando porque si uno lo lee, pues, en su idioma original, que es el inglés, incluso es más sutil como la burla que hace Oscar Wilde en ese momento frente a esto que estás mencionando. Me parece totalmente, sí, eso es clarísimo. Creo que tanto la apertura, que es este momento, como el final del cuento están cargados de humor, pero pues de una forma muy potente. El final del cuento, pues, es arrollador, o sea, es dolorosísimo. Yo he leído este cuento, pues, no sé, como 40 veces por ahí, 30 veces. Siempre lo recomiendo. Pero la primera vez no se me olvida que cerré el libro y dije como, wow, qué tiestazo me acaba de pegar este man. O sea, no lo vi venir, como que uno dice, no lo vi llegar porque entonces, y eso es wild. Entonces te va llevando como, venga, que le voy a contar algo muy bonito. Está muy bonito. Y entonces hablan las flores, y las flores son humanas y eso es muy divertido. Y habla los animales, y esto se puede ser divertido y se burla de eso, pero además que le hace recordar a uno el inicio del libro, del cuento, que uno diría, ¿y esto para qué me lo cuentan? Y es que el papá embalsama a el papá de la infanta,
embalsama a la mamá, digamos, a una reina, y tiene una cosa, es una frase preciosa que dice que es, está desposado con la tristeza. Sí. Y este hombre, este rey, va y le pone la deja congelada, Nupcias con el dolor, dice. momificada exactamente. Tiene nupcias con el dolor y está momificada, está ahí quieta. Entonces uno dice, ah, bueno, es la historia del... Es que lo bueno de Wild es que uno cree que te está llevando por la izquierda y no, era por la derecha. Y después uno dice, ah, te está llevando por la derecha, no, era por la izquierda. Entonces él te está contando esto del papá con una hija, digo, del papá con una esposa que está triste. Y después, ¡pum! Salta al cumpleaños y uno dice, bueno, me olvidé de esto. Cuando al final vuelve, pa, yo enlazo estos dos, el final con esto. Y es que finalmente el enano es el papá. O sea, a mí me suena que el enano es el, el, el papá y su amor, si te fijas, el enano está enamorado en su imaginario, ¿cierto? El enano está enamorado solo, como cuando uno a veces se enamora solo, que todos nos hemos enamorado solos. Me enamoré solito de esa persona y esa persona me va a decir esto y es muy bonito cuando él recibe la rosa y dice, ah, bueno, ella también me sonrió y entonces él decide, hay un también, un también cuando él decide y dice, voy a ir a decirle a ella que también yo estoy enamorado de ella, que también, o sea, eso es muy de enamorados. Y, y esta mujer es una mujer dura, eh, es la misma, con la misma dureza metafórica que tiene la mamá, ¿cierto? Y este hombre puede ser feo, entonces uno encuentra estos lazos de amor, este enamorado de una, sigue enamorado de una mujer que está tiesa, muerta, yerta. El enano está enamorado de una mujer que no existe, solo existe en su mente, que así esté viva, pareciera muerta por dentro porque pues que no pide que la gente que no venga y parece que ella no tuviera sentimientos y todo lo hace a capricho. El tema del corazón es muy importante, siempre está presente, corazones muertos, corazones vivos. A mí esos juegos me gustan mucho, que hace que uno como que se pregunte cosas, que hace como que uno vea más allá de lo que está simplemente sugerido, ¿no? Claro, es que ahí mencionaste muchas cosas, pero digamos que hablando sobre todo el género del cuento, vamos a ir por partes. Lo primero que decías es esto que es muy cierto y es, uno cree a veces que le están diciendo cosas que no van al caso, pero el género del cuento tiene una cosa esencial, sobre todo después de la ruptura que hace Edgar Allan Poe, y pues hay que entender que Oscar Wilde bebió mucho de Edgar Allan Poe. Y Que es bien irónico, beber de Edgar Allan cuando Edgar Allan se la pasaba bebiendo. Exactamente, pero entonces uno ahí empieza a ver que eso que estamos viendo del cuento, todo es muy necesario, además porque el cuento, como tú dices, tiene muchas interpretaciones, pero sobre todo para mí tiene un tema que quisiera acá ponerlo sobre la mesa, a ver tú qué opinas, que es el principal y que es el conceptual que va a encerrar todo, y es el tema de la apariencia, otra vez volviendo lo estético. Todo lo que hace el cuento es mostrarnos cómo la apariencia es lo Sí. más importante. Incluso vemos que dentro de la realeza de la naturaleza, las flores son lo más importante y por eso se tiran esa frase de que cuando uno es parte de la realeza, por así decirlo, no se mueve, no hay movimiento, no es como los pájaros y las lagartijas que se la pasan moviéndose. Sí, hay una. Yo estoy de acuerdo contigo y es un tema. Por eso yo escojo este cuento de Oscar Wilde, porque este es un cuento, si cabe el término, wildiano. Pues ese es el típico cuento wildiano. Hay estética, hay muestra, hay palacios, siempre hay palacios. Bueno, y igual también en la época victoriana, pues todo era como muy corte y venían como de ese ocaso ya de que están muriendo las cortes. Y hay una estética rodeando, sí, sí, la apariencia. Fíjate que hay una parte donde ella se va a reír. No, ella se ríe Claro. y va a reírse otra vez, va a reírse de nuevo a carcajadas. Y la que es su asistente,
una doncella que está al lado le prohíbe, le dice, no, no, esto hasta aquí, ella incluso puede seguir riéndose hasta la saciedad y dicen que no, esto es muy distinto a ese rey o esas reinas grotescas que los dibujan gordos, grandes, que ríen y que son mal educados al comer. No, aquí hay una vaina lúgubre y muy cierto de apariencia. Sí, es la apariencia de todos. Hay un tema de la belleza exterior Claro, que rodea el cuento, indudablemente y que incluso permea o que llega o que va hacia las flores. O sea, las flores también sienten eso de la belleza y además juzgan los tulipanes y dicen cómo son. Eso a mí me causa mucha curiosidad. Y el final previo, que es el tema del espejo. El espejo es el gran reflector de la belleza, el gran, como digamos, lo que me admira, yo también lo veo como una forma metafórica de lo bello, el que determina lo bello o no es el espejo. Y eso me parece bonito literariamente, muy doloroso, sí, porque el encuentro con el espejo siempre será muy doloroso y verse lo feo. A mí eso y es claro, está la estética y está las formas. Él lo lleva a otro punto, utiliza a España me parece muy particular porque los españoles, con todo este bombo, digamos que hay tres cortes famosas, de pronto cuatro, pero el tema de francés, corte francesa, corte inglesa, corte española y corte de los prusianos o de austrohúngaros. Dentro de esos combos de reyes, los españoles son los más maleducados, los que tienen fama de, digamos, de hacer cosas bochornosas, y él lo menciona ahí, tan acostumbrados ellos están a hacer cosas como celebraciones, salidas de sí, tono y esto. Entonces, destaco tres cosas. La tuya que me parece que es la grande, la más grande, que es la belleza, es el tema de la belleza exterior, sobre todo. Eh, y sobre todo en lo de la muerte porque él sigue viendo a su esposa, hermano, claro. eso me parece muy enfermizo. O sea, y tenerla bella ahí y tenerla como decorada ahí, es muy parecido. Y ahí aquí hago un intertexto con un cuento que era otro pues que cuando tú me dijiste que hoy pensábamos, y lo recomiendo, y si no lo he leído, te lo recomiendo, que se llama Un corazón simple, Claro, de Flaubert, ¿cierto? sí, Donde también Felicity manda a disecar al loro, y entonces esa forma de pelear contra la muerte, pero no en la vida, sino desde la estética, que desde lo bello, que desde lo que se ve, que es metiéndome por el lado que tú dices, que me parece súper claro. El otro es la relación de las cortes, y el tercero es el juego sarcástico que él hace con eso y cómo los vuelve estúpidos, cómo les dice pues esto es ridículo, todo lo que rodea todo esto raya siempre en lo ridículo. sí, no, de acuerdo. Creo que, a ver, hay varias cosas también del cuento para que lo vayamos desarmando y es que eso que estabas mencionando de cómo el rey ve en la hija a su esposa muerta es una estrategia narrativa muy buena que utiliza Oscar Wilde estructuralmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos el cuento estructuralmente, pues es un cuento sencillo en el sentido de que siempre va para adelante, excepto cuando echamos para atrás para conocer la historia de la esposa muerta, ¿no? ¿Y cómo es esa herramienta que utiliza Oscar Wilde en ese momento? El rey mirando desde la ventana ve a su hija jugando y ahí se acuerda de su esposa y nos echan el cuento de qué fue lo que pasó con su esposa. Pero yo quisiera preguntarte estructuralmente, ¿cómo ves el cuento? ¿Qué encuentras bacano? ¿Qué te gusta? A mí, pues me parece que tiene bueno, uno que es destacable y es, no hay deseo, pues
no hay un deseo latente que raye el cuento. Cuando digo que hay deseo y es, las estructuras de los cuentos son, en los cuentos clásicos, fulanito tiene el deseo de casarse con peranita, el análisis de Pro, que es que fulanito quiere casarse con peranita, pero para casarse con peranita tiene un montón eh, de impedimentos que hacen que no se pueda casar con peranita, los tiene que superar y termina casándose con peranita, ¿cierto? Aquí un fulanito quiere casarse con alguien, pero eso lo venimos a saber de la mitad para adelante. Por eso es tan importante el principio, lo que nos hace es ponernos en la atmósfera del cuento. O sea, lo que hace es, nos está diciendo a nosotros, lectores, mire, usted está ubicado acá, esta gente siente esto y esta gente piensa de esta forma, para que yo pueda ir entendiendo cómo se ilustra todo, porque el padre de resto no vuelve a aparecer. El padre sale del tema y uno diría, bueno, sin el padre, entonces, para explicar la estructura, hay un inicio donde cuenta que hay un cumpleaños, hay un viaje al pasado donde hay una historia dentro de la historia, porque lo del padre con su mamá, con su esposa muerta, es otra historia, ¿cierto? Y vuelve otra vez a la celebración, lo que llamábamos, el culmen es la celebración donde le entrega, van pasando todos y nos da una muestra incluso social o de época, de cómo eran las celebraciones en su época, quiénes eran consideradas. Entonces viene los gitanos, por qué son los gitanos, cómo eran considerados los gitanos. Viene el toreo, que es muy importante para la cultura española, es el primero. Y Después pasa a ese magos, a toreo, bailarines. ahí como para interrumpirte un segundo, ese toreo es actuado, ¿no? Eso también es muy importante dentro del cuento, es decir, dentro del mismo cuento tenemos como la metaliteratura, por decirlo Sí. así, y es este hecho de que hay actuación y teatro dentro de lo mismo que nos está proponiendo Oscar Wilde, y eso hace parte como del concepto que estábamos hablando. Sí, claro, es que todo es una pantomima que va a lo que tú decías ahora. Todo es hacia afuera, todo es superficial. O sea, esto se podría llamar un cuento de superficialidad. O sea, es la superficie, el cómo vivimos la superficie. Aquí no importa el corazón, y lo dice al final, no importa. Importa es el afuera, importa es cómo estamos, importa es lo que veamos. Y entonces, es simulado, es simulado. Entonces viene alguien que es un mago, que el mago trabaja es con el afuera, ¿cierto? Viene unos que son los que hacen los bailes, también simulados, o sea, van pasando todos niños bailarines, y entonces los niños no opinan, sino que están ahí como decoracioncita, todo esto es como muy decorado, muy hacia afuera. Y sigue la estructura después de este baile, perdón, después de esta celebración, nos hace poner foco en el enano, ¿cierto? Y entonces hay uno como que gira y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y la infanta desaparece. Mira, mira, mira que hay una cosa muy impresionante que es muy difícil manejar en tan poquito tiempo. Y es que personajes aparecen y desaparecen en pocas líneas. Aparece el papá, aparece la infanta, después la infanta se va y quedamos con el enano. Nos Sí, quedamos viviendo la vida del enano. Y entonces uno podría decir que hay otra historia, y es la historia del enano que va con su felicidad y se va para los campos, y ahí es donde se encuentra con las flores y se encuentra con ¿cómo es que lo llaman? Los lagartos, ¿cierto? claro que los lagartos también dicen como que no todo el mundo puede ser tan bonito como ellos. Exacto. Hay una frase que me parece, eso es un chiste finísimo, y dice, después de todo, no es tan feo el muchacho, sobre todo si uno cierra los ojos y no lo mira. Eso es una maravilla, eso es un chistazo. Entonces conversa con el lagarto, entonces se va, y lo interesante es que Wilde hace que
que usted como lector, que uno como lector, olvide por pocos momentos que había una infanta y que había un rey que en tan poquito, o sea, es que digamos, pues sí, vos lo haces en 800 páginas y te olvidaste, pero aquí es tan poquito, es tan efectivo lo que le hace, tan fuertes las imágenes, tan contundente la escogencia de las palabras y de las Y figuras. la elección del narrador, ¿no? La elección del narrador y el punto de vista es vital en este cuento porque si no es imposible hacer eso que tú estás mencionando. Es decir, estamos frente a un narrador que es tercera persona, omnisciente, que empieza a saltar entre personajes. Y que vuelve y que no es que vaya y venga, sino que se concentra en ese personaje de ese momento. Así sea una página, página y media, se concentra en cuál es la felicidad engañosa de este enano. Nos está diciendo a nosotros, ojo, nos está diciendo a nosotros, él está engañado, algo le va a pasar. Y eso es lo que nos tiene ahí porque él está engañado. Entonces es cuando se sabrá cuándo se sabrá la mentira o qué le irá a pasar a él. Y ahí vamos por una cosa que es imposible, que es una técnica narrativa que se ha sido muy utilizada y es muy interesante para un lector o hasta en las series las utilizan. De hecho, donde más lo utilizan en las series y en las novelas es donde más lo utilizan. Y es entre más alejado esté, el más difícil sea para el enamorado su amada, más interesante se vuelve. Pues es Betty la Fea. Betty la Fea se va a enamorar de un man que es el presidente de una empresa, que es que la empresa es de moda, donde solo reciben bonitos, donde el man se va a casar con otra. O sea, le ponen todos los impedimentos posibles. Aquí, en qué cabeza cabe que una mujer infanta, la hija de un rey, se vaya a enamorar de un ser pequeño, tan pequeño físicamente y tan pequeño políticamente, socialmente como él, solo en la cabeza del enamorado? Eso a mí me parece tan precioso porque es una oda al amor, porque el amor solo cabe en la cabeza del enamorado. El amor cuando nosotros amamos solo cabe en nuestra cabeza todo lo que tenemos y sentimos. Es decir, quien se enamora no ve esas barreras. Quien se enamora nunca le importa si la otra persona, si no, entonces las personas que fueran viscas, cojas, tuertas, no tuvieran el pelo como lo tiene Brad Pitt, o los que no tenemos, los barrigones no tendrían novia, esposa, ¿sí me explico? O Sí. sea, eso me parece tan precioso del cuento, que es el filtro del amor. El filtro del amor hace que él diga, y me devuelvo, hermano, y me devuelvo a decir, con la seguridad que da el amor, dice, y me devuelvo no a conquistarla, es que yo ya sé que ella me ama. Eso es precioso del filtro del amor que nos pone Wilde, que claro, al finalmente se encuentra con la realidad, que los seres humanos somos eso, con los espejos, con todo lo otro que encontramos nosotros siempre que estamos enamorados, pero me parece tan bello ese enamorarse de él, ese meterse ahí, que así es uno, mano, así somos nosotros. La peladita en el colegio que nos sonrió, entonces ese día nos vamos contentos para la casa. eh, Cuando uno se pone, no sé si te ha pasado, que Federico, que uno está enamorado y uno se pone en modo, yo lo llamo modo señales de tránsito o agente de tránsito, que uno todo lo ve como señales. Claro, Puso la mano aquí por mí, dijo esto por mí, y ya finalmente el cuento termina con una analogía preciosa a la belleza, y al encontrarse con el espejo, con la realidad y un final contundente que nos devuelve al papá, que nos devuelve a esa vida sin corazón, a esa estética, perdón, a esa estética no, a esa superficialidad de la belleza. claro, claro. Yo siento que también cuando empieza a aparecer el enano y la historia un poco de él, es como esto de la ignorancia es una bendición de muchas formas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque él ve que la gente se ríe cuando sale a hacer su show
Y él cree que no se ríen de él, sino que lo está haciendo muy bacano, entonces la gente está muy feliz. Y entonces él en esos videos es que se monta y me parece muy importante también una cosa y es cuando Infanta le da la rosa, porque eso Claro, estaba para él pensando en eso, sí. es el mensaje pues de la vida que ahí ya, ahí está el testamento de que ella está totalmente enamorada de él. Sí, y además, y ese lo subrayé, y es parte por burla y en parte para mortificar a la camarera. O sea, uno no sabe la otra persona cuando uno le coge la señal que uno recibe con amor. Ella lo que hizo fue para burlarse, para mortificar a la camarera, o sea, la que la ayuda a ella, y por burla también tiró la rosa, porque también le importa cinco, ¿cierto? Amar la rosa como símbolo del amor Claro. implica, yo voy tirando rosas porque es que yo no amo, pues yo voy tirando rosas porque eso a mí no me importa. Eh, ¿Y quién la recibe? Uno podría de acá sacar, y por eso me encanta este cuento, primero porque pues ya lo dije, son muchos cuentos dentro de un cuento, que tú podrías sacar muchas cosas, ¿cierto? El otro son los mensajes, ese mensaje cuando ella le tira la rosa por burlarse de, pues por diversión, por mera diversión y por fastidiar a otro, que es como cuando a veces salen con uno por celos o por fastidiar a otra persona y uno cree que está en ese cuento. eh, y además lo que tira es rosas, no tira pañuelos, sino como que tira el amor, como que tira, la rosa es un símbolo, pues es el arquetipo del amor, no en vano, pues el Día de la Mujer, eso, esa fatalidad que es que todas vayan es que con su rosa por la calle, porque el hombre que es escaso no de dinero, sino escaso de imaginación, les da una rosa y es que para el Día de la Mujer. Eh, entonces ese simbolismo de la rosa tirada y el hombre que la recoge es como si recogiera su amor. Entonces, cuando yo trabajo con, con, con los alumnos y con la gente en los talleres de esta parte, siempre saco una especial y qué bueno que vos la mencionas porque siempre trato de hacer un ejercicio como de a quién le tiras las rosas. Entonces supongamos que la rosa es lo que tú tiras, es una sonrisa. La rosa es cuando tú vas en el Transmilenio o en el metro o en el bus, ves una mujer bonita eh, y ella te mira y ella te sonríe. Esa es la rosa que tiró que uno no sabe si la tiró porque, entonces uno se baja del bus diciendo, le caí bien, me ama, debe estar hablando con sus amigas de mí, el chico que vio en el bus. Eh, entonces yo creo cuántas veces vamos por ahí recibiendo rosas o tirando rosas, ¿cierto? Sin saber lo que eso puede acontecer a las otras personas o que la historia trae en eso. Entonces me encanta ese apartado que tú dices, me llama mucho la atención en general. Y a mí, es que eso me parece que es una maestría absoluta de Oscar Wilde en el sentido de que la rosa, la primera vez que se nos presenta dentro de la narración, uno dice, esto es ornamento, esto no va para ningún lado. Y la rosa es muy importante porque después empieza a ganar frecuencia y se convierte en esto que estamos hablando que es tan importante. Y creo que eso es muy del cuento, ¿no? Como que en el cuento siempre dicen, en el cuento no sobra nada, en el cuento todo es importante. Y obviamente en su maestría Oscar Wilde lo que logra es que un elemento se vuelva simbología, se vuelva metáfora, se vuelva un eje en el cual la historia también, pues sí, empieza a girar, ¿no crees? El gran arte, además de saber qué quitar de un escritor, de elegir qué quitar, es elegir los objetos como objetos para las metáforas o para los simbolismos, ¿cierto? Eh, Pudiendo elegir un zapato, pudiendo elegir cualquier cosa, no, lo que pasa es que él quería decir es el amor, ¿cierto? Claro. Aquí esto es un cuento de amor. Es un cuento de una de las formas del amor, de una de las formas de amar. Eh, y ese presentar, y si lo ves, él destaca su ropa, destaca de que está vestida, destaca cómo está, pero mete ahí como la rosa, como tú dices, como que camufladita y tal, pero la rosa siempre es importante.
yo lo pongo en esto y para que de pronto los que están escuchando entiendan un poco y es cuando la cámara en cine va enfocando a una multitud y de un momento, y en esa multitud hay alguien que se destaca, no es que sea más grande ni algo, no sé, eso es un trabajo de dirección y un trabajo de fotografía, que alguien se destaque en la multitud, eso es lo que hace Oscar Wilde con esto. Entonces él dice, tiene aquí, tiene sus prendedores, tiene sus zapatos de esto, la falda es de esto, ta, pero tiene una rosa y cuenta toda la historia de la rosa y nos va llevando ahí. Eso es maestría, eso indudablemente no es casual. Una persona, mm, cómo explico? Una persona neófita, novel, que escueta, pues cuenta la rosa y ya y saca lo otro. Por lo otro es fundamental, sobre todo para el decorado. O sea, el pastel de la novia, arriba tiene un decorado que son dos novios. Y entonces todo imagínate un pastel solo blanco, pero entonces le hacen los moñitos y todo eso tiene que ver con la pompa y el boato que hace parte de eso. Muy bello ese concepto y además el que llega al final, al final daña la rosa, él Claro. la deshoja, la destruye, eh, destruye eso que lo hizo enamorarse ahí. O sea, esa es la representación por esto fue que me enamoré, pues ya que se va a enamorar de mí. Y también es muy bonito eso porque hace entender un poco que el enano ve la belleza de otras maneras, ¿no? Como que él ve la belleza, sí, un poco más como en esencia, y al darse cuenta de esto también es que empieza a perder como esa inocencia que no, que ya no le permite ver esa belleza de esa manera y también se acaba la rosa. Pero yo quisiera, frente a este final, preguntarte, Dani, a ver, hay muchas personas que oyen literatos porque les gusta escribir y porque les gusta el género del cuento y entenderlo. Y una de las preguntas que yo más me hago y hago a través del podcast es, ¿cómo se logra un buen final? Y acá tenemos un final muy poderoso. ¿Cómo se logra eso, Dani? ¿Tú qué crees? Yo lo que creo es con consecuencia del cuento. Es decir, cuando se ve que es un cuento efectista, pues eso se siente, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí él te está llevando, es la primera vez que se menciona el corazón, por ejemplo, la única vez que se menciona el corazón, cuando el cuento es de todo corazón. Eh, y yo siento que la clave, como en el humor, es que te lleven para un lado cuando era otro. O sea, que no te des cuenta, que no te des cuenta qué va a pasar. ¿Cómo termina? Pues a ver, a mí me gustan que se cierren los cuentos de esta forma. No soy tan amante del cuento abierto. Me gusta que tenga un cierre y un cierre que me deje como wow, como que explote, ¿cierto? Sí, Y si no me deja como que explote en el sentido de la historia, mm, me gusta que me explote o que me admire en el sentido de la elaboración del lenguaje, ¿cierto? Una frase no romántica, una frase bien construida claro. literariamente, ¿cierto? Una frase bien formada. En definitiva, para el cuento, pues el escritor tiene que saber para dónde va. Es una diferencia con la novela. En la novela se puede escribir sin saber para dónde se va. Digamos que esos dos tipos de finales de cuentos me gustan mucho, que son aquel que cierra con contundencia el cuento o aquel que recurre como una oda al lenguaje, como una oda a la lengua, perdón, o a las, no florituras, pero sí que uno determina y dice, qué bella frase este cuento, que uno se queda Claro. admirado y uno diga, qué forma tan preciosa de cerrar el cuento, ¿cierto? Y fíjate que el otro cuento que yo te propuse leer termina de esta forma.
termina contundente también, que era Ante la Ley, ¿cierto? Que así digamos que son cuentos no exitosos, pero son cuentos que tienen una estructura redonda y que van golpeando fuerte. Eh, Ante la Ley de Kafka, es un cuento de 2 páginas, que termina con esta era la puerta solo para usted. Ay, queda uno como, uy, eso me gusta, esa reacción que uno haga como, ah, eso, porque el cuento tiene que generar esas reacciones inmediatas. Claro, y yo siento que el poder de un buen final, cuando hay un buen final, seguramente ese final vuelve y lo encuentra uno haciendo cosas como nimias, como haciendo mercado, y uno se acuerda del final porque fue tan poderoso que Claro. se quedó con uno. Y eso es muy difícil, porque tú ahorita hablabas de las frases, pero no de las florituras. Entonces la línea ahí también a veces es muy delgada porque la gente puede pensar que los clichés, por ejemplo, puede ser una frase bonita, pero no, en realidad la literatura lo que busca es construcciones poderosas que están lejos de lo prefabricado, lo que ya conocemos y el cliché. Exactamente, no es una frase bonita en el sentido de floritura de Alejo Carpentier, ¿cierto? Es una frase que uno diga, qué hermosa, que me lleve a una imagen que me recrea algo bello para mí, ¿cierto? Que me recrea algo bello en el sentido de la construcción del autor. Ejemplo. Ni volvieron los hijos del mar a la bahía, como en otro tiempo, porque se fueron a otra parte del mar. Recurrir al mar, por ejemplo, o como termina El Príncipe Feliz de Wilde. En mi ciudad de oro, el príncipe cantará mis alabanzas. Son imágenes que llevan a otras cosas, y así los tiene todos. El Ruiseñor y la Rosa tiene varios que, que te deja y tú tienes una definición muy bacana. Me encanta y te la voy a robar para otras cosas. Que uno esté, sí, uno esté haciendo mercado o comprando o en un bar o en cualquier parte y se acuerde de ese final, ese es un buen final. Dani, muchas gracias de nuevo por estar acá y bueno, pues espero que estemos en contacto y nos veamos de nuevo pronto. No, Federico, muchas gracias a vos. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia, porque a veces me demoraba en responder, pero bueno, son cosas de las redes que a veces no me meto mucho. Y gracias por hacerme hablar de Wild y leer a Wild, que es pues uno de mis favoritos. En este capítulo número 62, el autor elegido fue Oscar Wilde y el cuento leído El cumpleaños de la infanta. Nos acompañó también Dani Alejandro Hoyos. Y recuerde que ser parte del club de lectura de cuentos de literatos es muy sencillo, solo tiene que ser parte de la comunidad de literatus. El link lo encuentra en la descripción o puede escribirme a mi Instagram federico.baraya y yo les ayudo. Nos oímos en un próximo capítulo.